Esta es la historia de cómo aprendí que, en San Isidro, las mujeres no eran lo que parecían, porque todas eran brujas. Todo comenzó hace unos años, cuando viajé a San Isidro, un pequeño pueblo perdido en las montañas de Colombia. Había escuchado rumores sobre ese lugar, historias que hablaban de una belleza inexplicable y de un aire de misterio que envolvía a sus habitantes. Pero, como siempre, pensé que eran solo eso, rumores. Nada más lejos de la realidad. Llegué al pueblo al atardecer, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos rojizos y anaranjados. Las calles estaban vacías, pero no del todo silenciosas. Podía escuchar murmullos, risas bajas, como si alguien estuviera observándome desde las sombras. Decidí ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio del viaje. Me dirigí a la única posada del pueblo, un hogar viejo pero acogedor, regentado por una mujer llamada Doña Carmen. Ella era alta, de cabello negro como la noche y una sonrisa que, aunque amable, me produjo un escalofrío. Me registró sin decir mucho, pero sus ojos parecían penetrar en mi alma, como si supieran algo que yo ignoraba. Esa primera noche, mientras me acomodaba en mi habitación, escuché algo que me heló la sangre. Era un canto, suave y melodioso, que venía desde afuera. Me asomé por la ventana y vi a un grupo de mujeres caminando en fila hacia el bosque. Vestían túnicas blancas y llevaban velas en las manos. Su marcha era lenta, casi ritualística. Quise creer que era alguna celebración local, pero algo en mi instinto me dijo que no debía seguir mirando. Cerré la ventana y me metí en la cama, tratando de convencerme de que todo estaba en mi imaginación. Al día siguiente, decidí explorar el pueblo. San Isidro era pintoresco, con casas de colores brillantes y flores por todas partes. Pero lo que más me llamó la atención fueron las mujeres. Todas, sin excepción, eran hermosas. No era una belleza común, sino algo casi sobrenatural. Sus pieles eran perfectas, sus ojos brillaban con una luz extraña, y sus voces tenían una cadencia hipnótica. Sin embargo, había algo en ellas que me inquietaba. Era como si estuvieran siempre observándome, como si supieran algo que yo no. Intenté entablar conversación con algunas de ellas, pero sus respuestas eran evasivas, casi como si estuvieran siguiendo un guión. La única que parecía dispuesta a hablar era Doña Carmen. Durante la cena, me contó que San Isidro había sido fundado hace siglos por un grupo de mujeres que huían de la persecución en Europa. Según ella, esas mujeres habían traído consigo conocimientos ancestrales, secretos que habían pasado de generación en generación. No me dijo más, pero su mirada era suficiente para entender que esos secretos no eran algo bueno. Esa noche, el canto volvió. Esta vez, no pude resistir la tentación de seguirlo. Salí de la posada y me dirigí hacia el bosque, guiado por el sonido de las voces. Las encontré en un claro, formando un círculo alrededor de una fogata. Doña Carmen estaba en el centro, con los brazos extendidos y los ojos cerrados. Las otras mujeres la rodeaban, cantando en una lengua que no reconocí. De repente, el aire se volvió frío, y la fogata se apagó de golpe. En ese momento, Doña Carmen abrió los ojos y me miró directamente a mí. Supe que me había visto. Corrí de vuelta a la posada, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Me encerré en mi habitación y pasé la noche en vela, preguntándome qué había presenciado. Al día siguiente, decidí que era hora de irme. Pero cuando fui a buscar a Doña Carmen para pagar mi estancia, no la encontré. En su lugar, había una nota en la recepción que decía: «No te vayas todavía. Hay algo que debes saber». Esa nota fue el comienzo de mi pesadilla. Porque lo que descubrí después me hizo entender por qué las mujeres de San Isidro eran tan perfectas y por qué nadie que entraba en ese pueblo salía igual. No podía ignorar la nota. Esas palabras, «hay algo que debes saber», resonaban en mi mente como un eco que no me dejaba en paz.
Sabía que algo andaba mal en San Isidro, pero no podía irme sin descubrir la verdad. Así que, contra todo instinto de supervivencia, decidí quedarme un día más. Fue la peor decisión de mi vida. Esa tarde, mientras caminaba por las calles desiertas del pueblo, noté que las miradas de las mujeres eran diferentes. Ya no eran solo observadoras, ahora eran penetrantes, como si supieran que yo había visto algo que no debía. Intenté evitar el contacto visual, pero era imposible. Doña Carmen apareció de repente frente a mí, como si hubiera surgido de la nada. Su sonrisa era tan amplia como siempre, pero sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo. ¿Te gustaría saber la verdad?, me preguntó, con una voz que parecía venir de muy lejos. Asentí, sin poder articular palabra. Ella me tomó del brazo y me llevó a un lugar que no había visto antes, una pequeña capilla en las afueras del pueblo. La construcción era antigua, con paredes de piedra cubiertas de musgo y un techo que parecía a punto de derrumbarse. Dentro, el aire era pesado, cargado con un olor a incienso y algo más, algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir náuseas. Doña Carmen me hizo sentar en un banco de madera y se colocó frente a mí. Las otras mujeres comenzaron a entrar, una por una, hasta que el pequeño espacio estuvo lleno. Todas me miraban, expectantes, como si estuvieran esperando que algo sucediera. San Isidro no es un pueblo común, comenzó doña Carmen. Aquí, las mujeres hemos conservado un poder que nos fue dado hace siglos. Un poder que nos permite mantener la juventud, la belleza y algo más. Hizo una pausa, como si estuviera midiendo mi reacción. Yo no podía moverme, paralizado por una mezcla de miedo y fascinación. Pero ese poder tiene un precio, continuó. Para mantenerlo, debemos hacer sacrificios. Sacrificios que garantizan que nuestro linaje nunca se extinga. En ese momento, una de las mujeres se acercó a mí con un cuenco de plata en las manos. Dentro había un líquido oscuro y espeso, que olía a hierbas y a algo metálico, como sangre. Doña Carmen tomó el cuenco y lo sostuvo frente a mí. «Bebe», me ordenó. «Si quieres saber la verdad, debes beber». No sé qué me poseyó en ese momento, pero obedecí. El líquido era amargo, con un sabor que se adhería a mi garganta como si no quisiera dejarme ir. En cuestión de segundos, sentí que el mundo a mi alrededor comenzaba a distorsionarse. Los rostros de las mujeres se volvieron borrosos, y el aire se llenó de susurros que no podía entender. De repente, me encontré en medio de una visión. Vi a las mujeres de San Isidro, pero no como eran ahora, sino como debieron haber sido hace siglos. Estaban en el mismo bosque donde las había visto la noche anterior, pero esta vez no había fogata. En su lugar había un altar y sobre él yacía un cuerpo. No podía ver quién era, pero sabía que estaba muerto. Las mujeres cantaban en esa misma lengua extraña, y una de ellas sostenía un cuchillo. Con un movimiento rápido, lo hundió en el cuerpo, y la sangre comenzó a fluir. La recogieron en un cuenco, igual al que yo acababa de beber. La visión cambió, y vi a las mujeres bebiendo la sangre, una por una. A medida que lo hacían, sus rostros se transformaban, volviéndose más jóvenes, más hermosos. Pero también vi algo más, una oscuridad que las envolvía, como una sombra que crecía con cada sorbo. Cuando la visión terminó, me encontré de vuelta en la capilla, temblando y cubierto de sudor frío. Doña Carmen me miraba con una expresión que no podía descifrar. «Ahora lo sabes», dijo. «El poder que nos mantiene perfectas viene de la sangre de los inocentes. Y ahora, tú eres parte de esto». Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Las mujeres comenzaron a acercarse, formando un círculo a mi alrededor. Sus voces se unieron en un canto que resonaba en mi mente, haciéndome sentir cada vez más débil. Doña Carmen se inclinó hacia mí y susurró: «No temas. Pronto serás uno de nosotros». En ese momento, supe que no había escapatoria.
Había caído en una trampa de la que no podía salir. Pero lo peor estaba por venir, porque lo que sucedió después me hizo desear haber muerto en ese instante. El canto de las mujeres se volvió ensordecedor, como si el aire mismo vibrara con sus voces. Sentí que mi cuerpo ya no me pertenecía, como si algo oscuro y antiguo se estuviera apoderando de mí. Doña Carmen se inclinó sobre mí, sus ojos brillando con una luz sobrenatural, y extendió una mano hacia mi pecho. Sus dedos, fríos como el hielo, se posaron sobre mi corazón, y en ese momento supe que no solo querían mi sangre, querían mi alma. Pero algo dentro de mí se rebeló. No sé si fue el instinto de supervivencia o el último vestigio de mi humanidad, pero logré moverme. Con un esfuerzo sobrehumano, me levanté del banco y empujé a Doña Carmen con todas mis fuerzas. Ella cayó hacia atrás, y por un momento, el canto se detuvo. Las mujeres me miraron con sorpresa, como si no pudieran creer que alguien se resistiera. Aproveché ese instante de confusión para correr hacia la puerta. Mis piernas temblaban, pero el nido me daba una fuerza que no sabía que tenía. Salí de la capilla y me adentré en el bosque, sin mirar atrás. Escuché gritos y pasos detrás de mí, pero no me detuve. Sabía que si me alcanzaban, no habría segunda oportunidad. El bosque era denso, y la luna apenas iluminaba el camino. Las ramas me arañaban la cara y los brazos, pero no me importaba. Solo pensaba en correr, en alejarme de ese lugar maldito. De repente, tropecé con algo en el suelo y caí de bruces. Cuando me di la vuelta, vi lo que me había hecho caer, era un cráneo humano, cubierto de musgo y tierra. A su alrededor, había más huesos, dispersos como si alguien los hubiera arrojado allí sin cuidado. Me levanté rápidamente, pero en ese momento escuché una risa. Era una risa aguda, casi infantil, que venía de todas direcciones. Miré a mi alrededor y vi figuras moviéndose entre los árboles. Eran las mujeres, pero ya no parecían humanas. Sus rostros estaban distorsionados, sus ojos brillaban como brasas, y sus cuerpos se movían de manera antinatural, como si estuvieran controlados por algo más grande que ellas. «No puedes escapar», gritó Doña Carmen, su voz resonando como un trueno. «Eres nuestro ahora». Corrí de nuevo, pero esta vez no sabía hacia dónde iba. El bosque parecía interminable, y las figuras de las mujeres me seguían de cerca. De repente, vi una luz entre los árboles. Era tenue, pero era real. Me dirigí hacia ella, esperando que fuera mi salvación. Cuando finalmente salí del bosque, me encontré en un camino de tierra que no había visto antes. A lo lejos, vi las luces de un coche que se acercaba. Levanté los brazos y grité pidiendo ayuda. El coche se detuvo, y un hombre mayor bajó del vehículo. Me miró con preocupación y me preguntó si estaba bien. No pude responder. Solo me subí al coche y le dije que me llevara lejos de allí, lo más lejos posible. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana y vi a Doña Carmen y las otras mujeres paradas al borde del bosque. No intentaron seguirnos, pero sus miradas me persiguieron durante todo el camino. Sabía que no habían terminado conmigo. El hombre me llevó a un pueblo cercano, donde pude descansar y recuperarme un poco. Le conté lo que había sucedido, pero no me creyó. Pensó que estaba delirando, que tal vez había bebido demasiado o que había tenido una pesadilla. Pero yo sabía la verdad. San Isidro no era un pueblo normal. Era un lugar donde la oscuridad se había arraigado, donde las mujeres habían vendido su humanidad por la eterna juventud y la belleza. Nunca volví a ese lugar, pero nunca lo olvidé. A veces, en mis sueños, escucho el canto de las mujeres y veo sus ojos brillantes mirándome desde las sombras. Sé que no han terminado conmigo. Sé que algún día, cuando menos lo espere, volverán a por mí. Y cuando eso suceda, no sé si podré escapar de nuevo.